En los hechos, Fulgencio Yegros estaba en el lugar y momento histórico preciso. Pero ¿quién era realmente Fulgencio Yegros? Ya volvemos. El soberano Congreso, el 30 de septiembre de 1813, le confirió a Fulgencio Yegros el grado de brigadier general del Ejército de la República. El 12 de octubre de 1813, bajo su presidencia, el Congreso, por su soberana sentencia, cambió el nombre de provincia por el de República del Paraguay, llevando esta suprema decisión implícitamente la declaración de la independencia. Ese mismo Congreso transformó el gobierno, adoptando la forma consular. Se dejó definitivamente de lado la relación con la Corona de España y se rompieron los últimos lazos de unión con Buenos Aires. Pero, ¿quién era realmente Fulgencio Yegros? La grafología es una técnica para psicodiagnóstico, es una técnica de estudio de la personalidad muy seria, científica. Yo tengo acá 13 ítems que tengo que mirar. Y de cada ítem yo saco una característica y después tengo que integrar esos ítems. Estos son los criterios, ¿verdad? Utilización del espacio gráfico, orden, dimensión, forma, presión, velocidad, dirección, inclinación, apertura, continuidad, gestotipo. Gestotipos son algunas características especiales de las letras. Las letras así bien simbólicas, la D, la M, la T, la S y después la firma, cómo se ubica la firma. Es interesante el análisis que se puede hacer en este caso porque obviamente que no contando con la persona viva, se puede hacer un acercamiento a su personalidad. ¿Cómo fue esta persona? Nos dice que es una persona de buen nivel intelectual, organizado. Él personalmente anotaba los nacimientos de sus hijos. Reflexivo, que piensa antes de actuar. Era un tipo muy, vamos a decir, ético. Era súper ético. Con capacidad para organizar, para imponerse y para oponerse también. Fue el jefe del ejército paraguayo en varias oportunidades y peleó valientemente contra el invasor inglés en las playas del Río de la Plata. Y aquí también se distinguió por su actuación en las campañas contra Belgrano. Es un dirigente, es un líder. El bando del 6 de enero de 1812, su plan de gobierno, donde él menciona unas cosas muy avanzadas para la época, lo que muestra que era un visionario, realmente un estadista, cosas que de haberla seguido en su momento nos hubiesen conducido por otros rumbos seguramente, ¿verdad? Que tiene capacidad para organizar a los demás, para adaptarse al grupo, pero sin dejarse influir. Él impone sus ideas. Y planteó varias cosas a espaldas de Francia, la reforma de la educación, la organización del gobierno, pero no pudo aguantar porque la reacción vino y Francia tuvo que volver. Emocionalmente equilibrado, con vínculos duraderos. Según lo que se puede ver, es una persona con mucha fidelidad en sus afectos. Y socialmente, una persona agradable,
que sabe relacionarse con los demás, diríamos con un yo integrado, equilibrado. Eso es lo que se puede decir como síntesis. El Congreso decidió también que el consulado duraría solo un año y que los cónsules se alternarían el mandato en turnos de 4 meses, correspondiéndole el primero a Francia. Dentro de lo social, comenzó una persecución a los españoles, incluso se los quiso enviar a la ciudad de Corrientes, pero el cabildo de esta localidad no los aceptó. Al culminar el primer turno correspondiente a Francia, Yegros tomó su puesto como cónsul de turno, pero a los pocos días mandó llamar a Francia para que se hiciera cargo de la administración mientras él se encargaba del ejército. Pero, ¿por qué Fulgencio tomó esa determinación? Él, durante los primeros días de la independencia, él era como una especie de consejero, una persona de estudios, era doctor en teología, derecho, etcétera. Era mayor, era en edad, tenía más edad que ellos, así es que era ese respeto natural, digamos. Y realmente esa es una parte inexplicable, porque es cierto, le reclamaron, ya cuando en su dictadura temporal comenzó a mostrarse tal cual sería, le reclamaron a Fulgencio Yegros, y eso es inexplicable, ¿verdad? Tal vez por no querer levantarse contra alguien que había sido su amigo. Pero la rúbrica de esa firma es una rúbrica que como que sale del resto de como suele ser el rasgo típico de esta letra. Es una rúbrica medio en serpentina. Y eso tiene como un significado de ambivalencia o incoherencia. Puede ser en determinado momento llegar él a ser ambivalente, inclusive puede llegar a ser incoherente. Cuando ejercieron el consulado, tenían que alternar en el gobierno cada 4 meses. Pero él le delegaba más a Francia la solución de todos los problemas que no fuesen militares. Él, sin darse cuenta, le fue otorgando más poder a Francia. Que ella dijo, pero ¿cómo tío Gaspar nos hizo esto? O sea, lo trataban como familia. Fulgencio Yegros le dejó el paso abierto, las puertas abiertas a Francia. Primero porque tuvo una gran influencia sobre él. Pese a que Fulgencio Yegros es una figura importante dentro del campo militar, dentro del campo castrense, en el ámbito castrense, Yegros se había distinguido bastante, pero no quizás tanto en el campo de las letras o de la administración de gobierno como lo había hecho Francia. Yegros, caballero y demás, eran hombres de armas que no tenían otra ilustración que el uso de las armas y el comandar a los ejércitos. Habían hecho la escuela primaria rural y nada más. Sabían leer y escribir, gobernar el país. La menor noción. Cuando se constituye el consulado, Yegros le dice a Francia, hacete cargo vos del gobierno, yo me hago cargo del ejército, y empezó los desfiles, el uniforme. Francia era bachiller en arte, bachiller en teología, bachiller en filosofía, maestro en arte, maestro en teología, maestro en filosofía, y fue licenciado en teología, licenciado y fue doctor en teología, licenciado en arte. Arte era gramática latina, gramática española, todo eso, ¿verdad? O sea, dominaba la retórica, ¿verdad? Entonces tenía una preparación y un lector voraz, se nota, hay huella de ello, en su escrito se nota la influencia de los revolucionarios franceses, sobre todo en su accionar de los jacobinos. Efectivamente, él se subordina al poder civil, ya terminó la parte militar, se organizó la república, ya se esperaba que eso siguiera un curso regular, entonces él consideró ya su misión, digamos, cumplida. Y en cambio,
Francia se dedicó a organizar el poder civil, a organizar el interior. Y cuando tuvo eso, una base suficiente, convoca un nuevo congreso que cambia el consulado por la dictadura temporal. El Congreso de 1814 establece la dictadura temporal por 5 años, a cargo del doctor Rodríguez de Francia. Este Congreso fue quizás uno de los primeros que suscitó polémica por la bipolaridad de opiniones que se habían generado en sus discusiones. Existían dos tendencias, una más urbana, que abogaba por la continuación del consulado, mientras que otros querían un gobierno unipersonal. Como la opción del gobierno unipersonal ganó más fuerza, la puja quedó entre los partidarios de Yegros y los de Francia. Los diputados del interior forzaron la elección de Rodríguez de Francia. Los militares le reclamaron a Yegros, pero este decidió no actuar. El electo dictador decidió comisionar a los militares leales a Yegros al interior, lejos de la capital. Con esto termina la vida pública de Fulgencio Yegros, quien se retira a su estancia Santa Bárbara, en Quiqueo. Una vez que Francia comenzó su gobierno unipersonal, cambió muchos aspectos de la vida en el Paraguay. Siguió persiguiendo a los españoles, como también a los integrantes de las familias tradicionales que se le oponían. De estas persecuciones, que derivaban en encierros y confiscaciones de bienes, comenzó a surgir una oposición en contra del dictador. Quizás un error del Congreso de 1816 fue decretar la perpetuidad del dictador hasta su muerte, quedando también en su potestad la de reunir al Congreso, única entidad por encima de la investidura de dictador, por lo cual las amplias potestades de Francia no podían ser objetadas. Así apareció un movimiento secreto que pretendía asesinar al dictador colocando a Yegros en el poder. Los rumores de subversión llegaron a oídos de Francia y sugirió a Fulgencio Yegros que viniera a vivir a la capital porque las reuniones frecuentes en su quinta de Quiqueo con otros exmilicianos resultaban muy sospechosas. Una vez en Asunción, los conspiradores comenzaron a reunirse en la casa del doctor Marco Ignacio Baldovinos. El plan era asesinar a Francia el Viernes Santo de ese año de 1820. El capitán Montiel era el jefe del grupo que debía ejecutar el magnicidio. Yegros se haría cargo del gobierno, mientras Pedro Juan Caballero y el propio Montiel deberían hacerse cargo del ejército. Fue el periodo del año lo que quizá jugó en contra de estos conjurados, pues la Semana Santa se acercaba y uno de los integrantes de apellido Bogarín decidió confesarse con el fray Anastasio Gutiérrez, quien mandó a Feligres a contarle al dictador todo lo que ocurría. A consecuencia de eso, las cárceles se llenaron y se confiscaron los bienes de todas las familias de los acusados que pasaron a la indigencia. Se inició un juicio precedido por el propio Francia. Francia dejó en manos de indios Guaycurú la tortura de los enjuiciados. Pero, ¿esta conjura realmente existió? No hay una sola prueba de que la tal conjura haya existido. No quedó demostrado porque los juicios que se hicieron también desaparecieron de los archivos. Para mí la conjura existió, hay demasiados documentos, copias, borradores en el archivo. Algunos historiadores inclusive niegan que hubo tal conspiración. Hay restos, documentos donde Don Carlos le acusa directamente a su pariente Manuel Pedro de la Peña de haberse robado tres volúmenes, tres fajos enormes de justo de los procesos. Ese fue el invento de Francia de que ellos estaban conspirando, pero ellos no estaban conspirando. Aunque no queramos admitirlo, él cayó en eso, en esa tentación, vamos a decir. Realmente él volvió a Asunción engañado.
Se hablaba de que una vez consumado el hecho, tenía que tomar el poder Fulgencio. Él estaba retirado de la vida política y es cierto, por contar con ese arraigo popular era como una especie de papaguazú, de consejero, de algo. La gente estaba un poco perdida. Si te traiciona tu hermano, puedes matarlo, puedes fusilarlo, decía Alfonso el Sabio en Las 7 Partidas. Y fue la que aplicó Francia. En la víspera de su inmolación, Fulgencio Yegros recibió en su celda una inesperada visita de sus pequeños hijos, Asunción y Rómulo José, a quienes entregó el texto de una hermosa poesía escrita por él en la cárcel. Para que las generaciones futuras conozcan la verdad de los hechos y sepan evaluar las razones del martirologio de él y de sus leales compañeros, los padres de la patria. El poema decía: en plantar una esperanza me perdí todos los años y floreció un imposible. Con frutos del desengaño, con gran cuidado busqué un dorado pavimento para poner allí dentro la planta que cultivé. Para regarla encontré arroyos de confianza y no se encontró mudanza en mi intento verdadero, pues puse todo mi esmero en plantar una esperanza. Con cuidado la mantuve, planta tan particular que de lágrimas un mar en su cimiento lo tuve al pie del árbol. Estuve contemplando su tamaño, con un gozo muy extraño de alcanzar su fruto y flor, y por cuidarla mejor me perdí todos los años. Con suspiros solamente refresqué sus hojas verdes, como mi esperanza quiere, le decía continuamente, con vigilancia patente, con ingenio imprescindible, la mantuve aplausible, que pudo dar un botón, que cautivaste el corazón y floreció un imposible. En plantar una esperanza me perdí todos los años y floreció un imposible, con frutos del desengaño. Él transcribe, como dije, esa nostalgia de ese Paraguay que él quería, seguramente para su propia familia y para el pueblo. Sobre todo, él siempre se acordaba del pueblo y de la igualdad. La figura de Fulgencio Yegros es bastante importante y relevante para nuestra historia. Fue un oficial heroico, defendió esta parte de América de la influencia de las invasiones inglesas. Valoro mucho, para mí nuestros antepasados tuvieron demasiado valor por todo lo que hicieron en la época. Él fue un hombre valiente, pero tuvo sus debilidades y sus errores. Él tuvo más una inclinación a adherirse a la Argentina que a promover la independencia. El gobierno del consulado, él hubiera tenido más protagonismo, hubiera hecho lo que hizo Francia. Y la figura histórica de Francia le opacó, ¿verdad? Si no hubiera muerto, es posible que la historia hubiera sido diferente con respecto a su actuación en otros gobiernos posteriores. ¿Qué hubiera sido si se hubieran cumplido una décima parte de toda lo que él pensaba, planeaba para nuestro país? Tiro frente. Al. Descansen. Fusil tercero. Apunten.
Atención. ¡Oh! Quiero imaginarme, imposible imaginar, cuando a él lo mataron, la situación de la viuda. Eso es una cosa que a mí me impacta. Y decimos, este bendito Paraguay subsiste de tanta sangre derramada, anhelos, hechos adquiridos, no solamente nosotros como familia de un prócer, sino de todos los paraguayos desde esa época. Fulgencio Yegros fue fusilado el 17 de julio de 1821. Aquel día aciago, al decir del doctor Carlos R. Centurión, cayó este soldado leal y patriota sin mácula, amante de la libertad para los de abajo, con la magnitud de una fuerza que había cumplido su destino. Fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados,